Muchas gracias. Buenas tardes a todas, a todos ustedes. Me complace mucho que estemos aquí reunidos el coordinador de nuestro grupo parlamentario en la Cámara de Diputados, el diputado Jorge Álvarez Maínez, y un servidor en mi calidad de coordinador del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano. Como ustedes lo pudieron atestiguar hace un momento, volvimos a decir en el Pleno de la Comisión Permanente que la Comisión Permanente en su totalidad está desacatando una resolución judicial del Tribunal Electoral que obliga a la Comisión Permanente a modificar su composición y a integrar a el grupo parlamentario de la Cámara de Diputados en esta Comisión Permanente. Dicho en otras palabras, esta Comisión Permanente está integrada de manera ilegal y están coartando el derecho que tiene el Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano de tener una voz más en esta Comisión Permanente. Y como lo hemos dicho en otras ocasiones, no estamos hablando de una graciosa concesión de la mayoría. Estamos hablando que hay detrás 3,5 millones de personas que votaron por nosotros en la elección del 2021 y que nos da la fuerza parlamentaria suficiente para estar representados en la Comisión Permanente. Pero también, como ustedes lo han visto, pues lo que hay en este país y aparentemente en este Parlamento es una negación total de acatar la ley. Como dice el presidente, no me vengan con el cuento de que la ley es la ley, pues aquí hacen exactamente lo mismo. Es un tribunal constitucional con una resolución en firme y la Comisión Permanente lo que hace, por supuesto copada por una mayoría, es tergiversar la ley, asumiendo tácticas dilatorias y evitando a toda costa darle voz a nuestras diputadas y nuestros diputados por el lugar que le corresponde en la Comisión Permanente. No es un asunto menor el que estamos tratando, un desacato de una resolución de un tribunal constitucional es una violación flagrante que va a manchar de manera muy lamentable y va a generar un precedente muy importante en la manera en la que la mayoría observa el imperio de la ley. Quiero dejarle la voz al coordinador del grupo, de nuestro grupo parlamentario en la Cámara de Diputados, para que haga un comentario al respecto. Primero, agradecer enormemente el respaldo del senador Clemente Castañeda, de todas las senadoras y los senadores de Movimiento Ciudadano a esta lucha por la legalidad. Miren, en las elecciones que tuvieron lugar hace unos días internas de Morena, les recordamos la importancia de que exista un tribunal como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y que se cumplan sus sentencias. Más de 100 de integrantes de Morena acudieron al Tribunal Electoral para quejarse de las prácticas de acarreo, de compra de votos, de distorsión de resultados electorales que tuvieron lugar en sus elecciones internas. Y aquí mismo hoy está sentado, sesionando en este momento en la Comisión Permanente el senador Jaime Bonilla. El senador Jaime Bonilla acudió al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para ganar su derecho a tomar protesta como senador e inmediatamente se habilitó la posibilidad de que sesione en la Comisión Permanente, sin pasar por ningún pleno, sin pasar por el pleno del Senado de la República o de el Congreso de la Unión. Y en el caso de Movimiento Ciudadano es lo que se ha argumentado, para no cumplir, para no acatar una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para hacer todo lo posible por acallar la voz de Movimiento Ciudadano y por demostrar una vez más que somos la alternativa a la que más miedo, a la que más temor le tiene el régimen. Por eso es muy importante venir a recordárselos, venir a acreditar y que quede asentado en el acta, como lo hizo de manera clara, diáfana, el senador Clemente Castañeda, de que la Comisión Permanente tenía muchas posibilidades de hacer cumplir esa sentencia y que el día de mañana, además, será una sentencia que le favorezca a quienes hoy son los verdugos. Cuando uno lucha por la justicia futura también de sus verdugos. El día de mañana que ellos no tengan la mayoría en el gobierno, que Movimiento Ciudadano sea gobierno, esa sentencia va a favorecer la pluralidad y este país debe de ser otro. Un país plural, un país en donde todas las voces sean escuchadas y un país en donde la justicia constitucional
sea motivo de cumplimiento y sea un acto de cotidianidad en la vida pública de México. Gracias al senador Clemente Castañeda, a las senadoras y a los senadores de Movimiento Ciudadano, y no vamos a dejar de dar esta batalla por la justicia y la legalidad, por el cumplimiento de la ley en este país. Gracias. Si ustedes nos permitieran, coordinadores, les pregunta Carlos Guzmán de CMX Noticias. Y de Noticias de Veracruz, senador, diputados, ¿cómo están? Buena tarde. Pues de inicio, pues, ¿qué sabor les deja lo que acaba de mencionar, el tema de que finalmente fue o no fue lo de la resolución del escaño? Acaba de mencionar el diputado Mañez respecto al tema de que, pues, finalmente, esta es una rueda de la fortuna. Al principio, pues, obviamente, están abajo, están arriba, pero finalmente es el presidente que se sienta, senador o diputado. ¿Quién nos pudiera mencionar? Obviamente el presidente que se sienta de cara, obviamente, a la permanente de invierno. Digo, lo que vemos es que la ley también se acata de manera selectiva. Es decir, como bien lo dijo el diputado Álvarez Maínez, ahí está sentado el senador Jaime Bonilla. ¿Por qué? Porque el Tribunal Electoral le dio la razón. Y ahí sí hubo voluntad política y disposición para componer la integración de la Comisión Permanente. Por eso el cuento de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados no se sostiene bajo ninguna circunstancia. Si hubiera habido disposición, si hubiera habido voluntad, hoy el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano tendría el lugar que le corresponde en la Comisión Permanente. Pero pues ya vemos cómo funciona esta mayoría. Cuando quieren, acatan una resolución de un tribunal constitucional, cuando no, simple y sencillamente la ignoran. Por supuesto que el antecedente es gravísimo, pero los pinta de cuerpo entero. No hay el menor respeto por las instituciones republicanas de este país, no hay respeto por la autoridad jurisdiccional, en resumidas cuentas no hay respeto por la ley. Y también el tema es de que esto también alienta el que MC vaya solo a 2024. Digo, no sé si sea particularmente este tema. Nosotros hemos construido un proyecto político que ha tenido extraordinarios resultados en muchos estados del país y estamos convencidos de que es posible construir una alternativa distinta con un futuro mucho más promisorio para las y los mexicanos. Y aprovechando la plenaria, ¿cuándo va a ser? ¿Qué temas van a impulsar en la plenaria? 26 y 27. Vamos a tener la plenaria del grupo parlamentario, de los grupos parlamentarios del Senado de la República, de la Cámara de Diputados y de todos nuestros diputados y diputadas locales, el 26 y el 27 de agosto en Monterrey, Nuevo León. Los mantendremos informados sobre los distintos temas que estaremos abordando, pero adelanto que el tema, uno de los temas centrales será la situación de inseguridad que priva hoy en el país y los planteamientos que habremos de llevar a los distintos congresos y al Congreso de la Unión para corregir de manera inmediata la situación de inseguridad en la que vive el país. Gracias, senador diputado. Gracias. Gerardo Segura de Azteca Noticias. Una pregunta más, perdón. Hablando de la legalidad y que no se desconoce la legalidad o que en ciertos momentos sí se reconoce cierta legalidad de acuerdo a los intereses políticos, tomando en cuenta lo de senador Bonilla, ¿no cabría también, ahora que están denunciando que Alejandro Moreno tiene que ser llevado a juicio político, no cabría también pensar en un juicio político contra la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, porque también está incurriendo en ilícitos al dar a conocer o al incurrir en espionaje telefónico? Así como también a Delfina Gómez, ¿no? Que sabemos claramente que pues les quitó parte de su salario a los trabajadores. ¿No podría también exigírseles a los de Morena que acaten la ley y que bueno, pues también cumplan en estos casos con la ley? Sí, justamente esa pregunta pues hace la distinción de cómo actuamos en Movimiento Ciudadano. Hay que recordar que en la Cámara de Diputados el PRI ha acompañado en diversas ocasiones el incumplimiento de esta sentencia por parte de Morena. Y nosotros en la Cámara de Diputados votamos en contra de la ilegal destitución de Alejandro Moreno de la Comisión de Gobernación. Ahí estuvo en la sesión de la comisión nuestra compañera Tere Ochoa y se opuso a ese acto arbitrario e ilegal.
Y nosotros en la Cámara de Diputados no avalamos este circo del gobierno del estado de Campeche, que da pena ajena, porque además es un gobierno que desde el principio, lo dijimos, fue ilegalmente electo. La elección en Campeche la ganó Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano obtuvo más votos que Morena. El fraude que se fraguó desde Tabasco impidió que se respetara la voluntad de la gente y que se votó mayoritariamente por Eliseo Fernández. Por eso no podemos tenerle respeto a ese circo mediático. Uno puede tener diferencias con adversarios políticos y nosotros hemos sido claros y, como se decía aquí hace un momento, sostenidamente hemos dicho que no iremos a las alianzas político-electorales con el Partido Revolucionario Institucional. Pero por encima de las diferencias políticas debe de estar la ley y sobre todo la ley suprema, que es la Constitución. Y lo que se está haciendo en el caso de Campeche es un circo que viola del derecho a la intimidad de las personas, porque no nada más son grabaciones que implican al dirigente nacional del PRI, son grabaciones que implican a privados, a empresarios, a personas en donde se calumnia y se le se le hace un daño moral a personas que ni siquiera tienen la posibilidad de defenderse de lo que se dice de ellos en esos audios, se expone con medios públicos, además eso es un delito totalmente contenido en la Constitución. Se utilizan los recursos públicos del gobierno del estado de Campeche para montar ese show, ese escenario, los recursos públicos de la Cámara de Diputados por el presidente de la mesa directiva que le da una publicidad sobredimensionada a ese acto, y por supuesto que nosotros lo condenamos. Más allá de las diferencias partidistas que tengamos con el PRI, nunca vamos a ser aliados de los verdugos. Eso nos distingue incluso de la actuación que ellos han tenido en la Cámara de Diputados. Gracias. No tendríamos más preguntas registradas. Gracias. Muy amable, muchas gracias.